Bueno, chicas, siguiendo a la autora, vamos a la segunda parte del capítulo, que es didáctica y currículum. Bien, vamos a ver qué tiene que ver. Recuerden que, como dice la autora, el currículum, ¿dónde se traduce? ¿Dónde se concretiza? En contenidos escolares. Bien, pero a su vez, ¿dónde se concretiza esos contenidos? En el diseño curricular. Vamos primero a ver qué es currículum. Sin necesidad de profundizar mucho, pero para que ustedes tengan en cuenta qué es currículum, porque el año que viene justamente van a tener didáctica y currículum de la educación inicial, está bueno que tengamos algunos conceptos. El currículum es una construcción social, ¿viste? Vinculado con qué? Con la selección, organización, que ya lo vimos, distribución y transmisión del contenido que realizan los sistemas educativos. Cuando dice sistemas educativos, la autora se refiere a el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires. Recuerden que el sistema educativo está integrado por obligatorios 3 niveles y el cuarto, que es el de superior donde están ustedes, que no es obligatorio. Pero la provincia de Buenos Aires tiene el nivel de la educación inicial, la educación primaria, la educación secundaria y la educación superior no universitaria. Bien, de esta manera el currículum es un constructo que se organiza, se seleccionan de acuerdo a cada nivel educativo. Bien, ¿para qué? Porque de esa manera regula lo que nosotros tenemos que enseñar. No podemos enseñar cualquier cosa, porque después los chicos tienen que acreditar saberes. Entonces tenemos que tener algo en común. Bueno, justamente regulan nuestras prácticas. Y también porque tiene que ver con la formación de nuestros alumnos, qué van a aprender, qué le vamos a enseñar para que aprendan. Entonces, este lenguaje, en realidad son lenguajes, que hay, porque es un lenguaje escrito, hay imágenes, hay un montón de formas en que este conocimiento, estos contenidos se van a comunicar y que no están dentro de su contexto de elaboración. Y ya lo hemos visto, que la idea es que no estén tan alejados del contexto primario de elaboración, que no sean contenidos solamente valiosos para la escuela, sino que también les enseñemos cuestiones para que después puedan salir a la vida, al mundo laboral, a la vida social, ¿bien? Entonces, ese es uno de los grandes problemas que tiene el currículum, que justamente a veces se aleja, en esta representación que hacen del conocimiento, a veces se alejan del contexto de producción, que es el contexto primario, que es el campo científico. Pero ¿qué pasa? Como dice la autora, en realidad un currículum se termina de entender cuando llega a las escuelas. A veces lo que el currículum dice y lo que llega a las escuelas es totalmente diferente. De hecho, ustedes lo saben. Los chicos ahora no están aprendiendo a leer y escribir, tienen problemas en matemáticas. Ustedes, ¿cómo salen? Dicen, pero ¿cómo? ¿No hay un currículum? No, acreditan saber que por ahí no han podido adquirir en su formación. Bueno, este es un gran problema porque en este proceso de transformación y de recontextualización siempre se van perdiendo cosas y a veces se pierde el sentido original. La idea es que en esa transposición que se va haciendo del conocimiento que llega a las aulas no se pierda tanto. ¿Cuáles son los niveles de contextualización que yo tanto hablo? Bueno, uno de los niveles que ustedes después lo vamos a profundizar es el primer nivel, es los NAP a nivel nacional, que es el Ministerio de Educación. Bien, el Ministerio de Educación, ahí donde se juntan todos los ministros de educación del país para elaborar qué se va a enseñar y qué se va a aprender en todos los, en este caso, jardines, escuela primaria y secundaria de todo el país. Y ellos elaboran los núcleos de aprendizaje prioritarios, que es un documento, que es un librito, ¿bien? Es un libro donde vamos a ver qué se tiene, qué se tiene que enseñar en líneas generales y que después cada provincia, cada ministro de educación lo lleva a su provincia y ahí elaboran los diseños curriculares. Y estos son donde aparece plasmado el proyecto educativo de cada jurisdicción. Jurisdicción se les dice a las provincias en la jerga nuestra, en nuestro idioma. Entonces, esto es lo que tienen que enseñar en cada una de las provincias. ¿Bien? O sea, el primer nivel es el Ministerio de Educación de Nación. Bueno, a ver, se juntan, se logró ahora, porque antes el sistema educativo no era lo mismo Cava que provincia. Siempre pensé que el Cava estaba más adelantado. Bueno, todo esto tiene que ver con distintos momentos históricos. En el nivel inicial nosotros no tenemos mucha historia con respecto a lo que son diseños curriculares. Tendremos más o menos 20 años, 30.
a diferencia de la escuela primaria y la escuela secundaria, que ya antes eran planes, programas, pero siempre era mucho más organizado en los contenidos. Nosotros en el nivel inicial, en estos últimos 20 años más o menos. Después ese diseño curricular llega a donde entra las escuelas y ahí se elaboran los proyectos institucionales. Bueno, a ver, ¿qué queremos enseñar este año o durante tantos años en las escuelas? Y ahí se elaboran los proyectos específicos que va a enseñar en línea general el jardín, cada sala. Después, con ese proyecto institucional, cada sala, cada maestra en el aula, en su ámbito, va enseñando, van anticipando, ¿sí?, de determinadas formas de planificar sus propios proyectos áulicos. ¿Bien? Ahí es donde se organiza la planificación en los docentes, lo que realmente el docente va a enseñar, en este caso la sala. Bien, ahí es una decisión del docente, ahí es donde el docente tiene más autonomía para complementar lo que el diseño curricular dice. Todos estos niveles de contextualización también son transformaciones y se llama por eso de recontextualización. O sea, lo que originariamente elaboran los ministros de nación en ese ámbito, después se van traduciendo en distintas propuestas y ahí es donde aparece que, aunque el diseño curricular se debe cumplir, se tiene que modificar, porque justamente esa es la idea, que se modifique de acuerdo a las características de cada grupo y que de cada institución. Entonces, podemos decir que el currículum como primera acepción es la prescripción. ¿Qué prescribe? Te dice lo que se tiene que enseñar. Unifica, es sistemático y es oficial. Es lo que se debe estar escrito en un libro, en un documento. Lo que se debe transmitir, lo que se debe hacer en las escuelas. Lo que está escrito en chiquita, bueno, ustedes lo pueden leer, y no es esta idea de que nosotras tenemos que obedecer, sino que tenemos que tener en cuenta, el currículum organiza nuestras prácticas de enseñanza, nos regula, a ver qué tengo que enseñar de esto, ¿para qué? Para que compartamos algo común, un lenguaje común para que después podamos hacerlo diferente. Por eso, de este modo, la denominación currículum reemplazó al antiguo programa o plan de estudio. ¿Por qué? Porque hubo modificaciones. El término currículum se empezó a aplicar acá en la década del 90, justamente con la llegada, es un término anglosajón, ¿sí? Pero bueno, es justamente en este nivel donde, por ejemplo, en escuelas secundarias, dice acá, o en algunos profesorados, en nuestro profesorado no, pero en algunos niveles se utiliza todavía el concepto de plan de estudio como sinónimo. Nosotros le usamos en el nivel inicial diseño curricular. Entonces, el currículum es un modo de regular las prácticas de enseñanza. Será aquel instrumento oficial que consideren legítimos y principales a través del cual en cada país, región, estado se ordenan las prácticas de enseñanza y se determina cuál es el saber oficializado. En nuestro caso sigue siendo los lineamientos curriculares, el currículum es eso, o lo que nosotros llamamos el diseño curricular. Bueno, acá dice, bueno, esto que decimos, ¿qué término adoptamos? Algunos dicen currículum, otros decimos documentos curriculares, otros dicen lineamientos curriculares. Cuando hablamos de los textos o los documentos, que es el diseño curricular, que refiere el qué y el cómo enseñar, nosotros hablamos de diseño curricular o documento curricular. ¿Esto qué quiere decir? Esto no significa que justamente currículum es toda una teoría, es todo un funcionamiento, un montón de mecanismos de poderes, de situaciones, de elaboración, de criterios que a nosotros en este caso no nos interesa. Bien, pero es mucho más amplio. Nosotros cuando hablamos de currículum hablamos del documento o diseño curricular. ¿Cuál es el saber considerado valioso en una sociedad? Es lo que se transmite en este documento curricular. Nosotros tenemos en vigencia 2 documentos curriculares, que es el diseño curricular del 2012 para el primer ciclo, que si ustedes lo ven bien, después ustedes lo van a ver bien cuando lo abran, y en el del segundo ciclo, o acá no está definido como segundo ciclo en la provincia de Buenos Aires, fíjense que acá dice Buenos Aires y acá dice provincia de Buenos Aires, es el documento que están los contenidos a enseñar conjunto con las orientaciones didácticas al docente. El documento dice en modo directo las competencias que nosotros queremos que los alumnos desarrollen, porque justamente nuestro diseño curricular está pensado para el docente. Por eso regulan nuestras prácticas. Nos dan orientaciones de cómo enseñar un contenido, cómo evaluar, qué criterios, nos dan ideas. La verdad que el diseño curricular
este último que se aprobó últimamente, está muy bueno. O sea, es un marco normativo. ¿Por qué? Porque regula nuestras prácticas, porque ahí oficializa el Ministerio de Educación, en nuestro caso se llama Dirección General de Cultura y Educación, lo que se debe enseñar en la escuela. Define la política educativa, ¿bien? De cada gobierno. Por eso es una lucha política también. ¿Para qué? Para la definición del saber autorizado y el control del trabajo de los maestros. A través de este documento o conjunto de documentos se establece lo que se supone se debe hacer y transmitir los maestros en el aula. Que bueno, como sabemos, a veces en esas recontextualizaciones, a veces no llega de la manera que uno espera que llegue. Entonces, el currículum regula las prácticas de enseñanza. Es el primer nivel de planificación del qué y del cómo se enseña en las escuelas. Se trata de diversas formas de concebir y realizar la selección, organización y transmisión del contenido a enseñar. Por eso es una determinación política, porque las decisiones respecto de la selección, la organización, la distribución, la transmisión del contenido son fundamentalmente decisiones sociales, éticas y políticas. Lo que los especialistas aportan en este proceso son saberes técnicos, razones y argumentos para entender los límites, las posibilidades y las consecuencias de las múltiples decisiones que se toman, de lo que se incluye y de lo que se deja. ¿Sí? A veces se entiende que lo que se determina, lo que se va a enseñar y lo que no, es exclusivo de ese especialista, pero no. En este proceso de selección, organización, distribución y transmisión del contenido, no es un proceso de imposición, sino que es un proceso de negociaciones y redefiniciones permanentes. De hecho, este último diseño curricular se aprobó con la consulta a los docentes, justamente para que no quedaran afuera, como históricamente pasaba en la formulación de los diseños curriculares. O sea, darle mayor participación. Bueno, lo que quiero dejar en claro que el currículum, que es cuando llega, que es el que elabora, después de los NAP, elabora cada provincia, cada jurisdicción, que nosotros en nuestro caso la provincia de Buenos Aires, responden a un criterio de selección, organización, que ya lo vimos, cómo se distribuyen, ¿sí? Cómo se organizan esos contenidos en distintas áreas. Nosotros tenemos varias áreas de enseñanza y cómo se pretende que se transmita ese contenido a los niños, a las niñas, a estudiantes de otros niveles también. Bueno, espero que esto les sirva para la lectura cuando tengan que leerlo para el final y después hacer un pequeño trabajo que yo les voy a dar a ver qué entendieron de esta propuesta.